Bien, este podcast es sobre el cuento de Greg Egan, Aprendiendo a ser yo. También se traduce como Aprender a ser yo, es de 1990. Bueno, es un cuento de ciencia ficción dura con una intención de revelar los peligros, digamos, de la copia de la conciencia, algo que es muy actual, el tema de la inteligencia artificial. Bueno, en este cuento lo estamos platicando como una secuencia después de que leímos el cuento de la última pregunta de Isaac Asimov, donde vimos cómo Asimov habla de también como una especie de inteligencia artificial que se va volviendo cada vez más y más compleja conforme se desarrolla la tecnología, que ella misma ayuda a desarrollar y que se vuelve después una especie de inteligencia cósmica ya sin cuerpo que se puede equiparar a Dios, ¿no? Después vimos en No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison cómo una supercomputadora bélica destruye a la humanidad, con excepción de 5 individuos, para estarlos torturando como una venganza por haberla creado, ¿no? Es decir, esta computadora como que no le gusta haber sido creada sin emociones, o más bien, no sin emociones, más bien, sin poderse mover, sin poder ser como un ente libre. Entonces se venga de la humanidad y la tortura, ¿no? O sea, sí siente odio, por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros acá tenemos este cuento, como yo dije, de Greg Egan, Aprendiendo a ser yo, y aquí lo que tenemos es una especie de horror distinto, ¿no? Bueno, el cuento de Asimov quizá no sea de horror, el de Ellison sí, y aquí lo que tenemos es la idea, ¿no? Y empezamos con la trama, de que a los seres humanos al nacer se les implanta una llamada joya, que es una especie de chip o de procesador microscópico, ¿no? Y esa joya o chip, su función es estar como aprendiendo cómo funciona el cerebro de esa persona, ¿no? Es decir, digamos que está conectada al cerebro, está en el cerebro, dentro de la cabeza, y está como tejiendo, digamos que es una pizarra en blanco, así como muy a la John Locke y a los empiristas. Es una pizarra en blanco, pero que está moldeándose o está tejiendo la red neuronal, una imitación de la red neuronal en ese procesador, ¿no? Entonces van a pasar 30 años en los que va a aprender y va a construir un cerebro paralelo, digamos, ahora en versión como digital, digamos, o electrónica, o en un software, ¿no? Y a los 30 años la idea es que a la gente se le remueve el cerebro orgánico y la joya pase a controlar ahora sí el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que son 30 años de aprendizaje de esta inteligencia artificial que está alojada en una especie de microchip, ¿no? Y entonces todos los estímulos que recibe el cerebro, pues esta computadora esta microcomputadora está, como digo, construyendo su propio cerebro digital, ¿no? Paralelo, ¿no? Dentro de la cabeza, con la idea de que pueda después reemplazar al cerebro. Esto porque, bueno, el cuento trae una idea como de transhumanismo, de que el cerebro, pues a los 30 años empieza a ya mostrar signos de decadencia y entonces se remueve, ¿no? ¿Para qué, dice el cuento, para qué queremos que la computadora también imite la decadencia? Pues lo removemos y ya este cerebro electrónico pasa a tomar control del cuerpo y entonces es como una vía de inmortalidad, ¿no? Por lo menos a nivel cerebral, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, es como un transhumanismo por medio de una copia del cerebro, una copia artificial del cerebro, ¿no? Y pues no del cerebro, digamos así, en términos meramente orgánico-biológicos, sino de la subjetividad de la persona que tiene ese cerebro, pues, ¿no? Y para eso, y eso es muy importante, bueno, esta joya se llama Endoli, ¿no? Se llama dispositivo Endoli. Es una especie de red neuronal, digamos un mini cerebro artificial implantado, primero en blanco, podemos decir como el propio cerebro real en blanco, y que en paralelo al cerebro, digamos, orgánico, pues se va llenando, se va configurando, pues, con las señales que recibe el cerebro orgánico, ¿no? Diciéndolo así, es como un cerebro paralelo, ¿no? Porque, bueno, si suponemos también nosotros que el cerebro humano está como en blanco, ¿no? Con todo lo que eso puede significar, ya sabemos que está en blanco de contenidos, ¿no?
si lo queremos creer así, pero sabemos también que tiene cierta estructura, pues podemos suponer que también este microchip tiene esa estructura previa que se va a ir llenando, digamos, siéndolo muy kantiano, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, además de este microchip, es muy importante el papel de un subsistema que se llama entrenador, ¿no? Digamos que este procesador tiene un regulador llamado entrenador que corrige a la joya, corrige al procesador cuando detecta una discrepancia entre el procesador y el cerebro. Es decir, si el cerebro siente sed, ¿no? Por ejemplo, y el procesador siente hambre, ¿no? Digamos que tiene esa falla, pues el entrenador corrige, ¿no? Corrige la salida, digamos, la respuesta, para que se vayan haciendo paralelas, ¿no? Y durante 30 años está ahí, digamos, vigilando que el cerebro y el procesador funcionen a la par, ¿no? Y corrigiendo al procesador todo el tiempo. Con la idea de que a cada entrada del cerebro y a la salida del cerebro le correspondan también la misma salida al procesador. O sea, me refiero a que si, por ejemplo, como entrada, hablándolo así como en términos muy mecánicos, como entrada el cerebro orgánico recibe el estímulo de un pastel, pues la salida es sentir hambre, ¿no? Entonces el procesador tiene que aprender eso también, ¿no? Que frente al estímulo de ver un pastel, la salida es antojo o sentir hambre, ¿no? Entonces es lo que tiene que hacer un entrenador, digamos, vigilar que ese paralelismo sea exacto entre el cerebro y el procesador, ¿no? Pero bueno, entonces como decíamos, en esta sociedad distópica que narra Greg Egan, pues a los 30 años a la gente se le saca el cerebro biológico, se desecha y esta joya o procesador quedan al volante, ¿no? Son los que controlan ahora el cuerpo. Y el entrenador se apaga pues porque ya se terminó la labor de copia y ya el procesador pues es el único que existe y el cerebro orgánico ya no, entonces ya no tiene nada que vigilar, ¿no? Entonces, bueno, en el cuento tenemos a un narrador que es narrador protagonista, que nos narra cómo desde que era niño, cuando a los 6 años le dijeron eso, sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Pues a los 30 años vas a tener este cambio, ¿no? Porque como que en esta sociedad así es, ¿no? Se le tiene que informar a la gente desde niña de que va a suceder esto. Pues este narrador protagonista pues empieza a hacer muchas preguntas, ¿no? Se pregunta, por ejemplo, pues qué diferencia habría entonces entre la joya y él, ¿no? Si la joya está básicamente recibiendo los mismos estímulos que él y está copiando todo lo que el cerebro hace, pues cuál será la diferencia, ¿no? Entre él mismo, o sea, su cerebro orgánico y esa copia, ¿no? Es decir, porque de hecho la finalidad es que al final ya no exista el cerebro orgánico, sino la propia copia. Entonces, al final hay una identidad, ¿no? O se busca que haya una identidad completa si es que va a sobrevivir él de alguna manera cuando se le quita el cerebro orgánico. Pero bueno, sin duda empieza con esas dudas a los 6 años y luego nos dice que a los 12 años ya como que en esa edad un poco más rebelde, como que no le importaba mucho, pues nos cuenta la anécdota de que en un juego con amigos le preguntó uno a los demás, ¿y cómo saben si son la joya ustedes, no? Y que le dio una paliza, como que a todos les pareció como una pregunta como grosera, ¿no? Como un insulto, ¿no? Esa idea de someterlos en ese problema mental, ¿no? ¿Cómo sabes que eres tú o eres la joya? Pues si lo piensan es complicado porque si ese procesador recibe los mismos estímulos visuales, táctiles, olfativos, pues sería muy difícil de discernir, ¿no? Cuando somos la joya o cuando somos el cerebro, ¿no? Recibe exactamente los mismos estímulos. Entonces podemos pensar que somos el orgánico real, pero pues la copia es idéntica, entonces, ¿cómo lo sabríamos, no? Esto se parece a este experimento mental del cerebro en la cubeta, ¿no? Que preguntan, ¿cómo sabemos si somos un cerebro, una cubeta con unos electrodos recibiendo estímulos y pensamos que estamos viviendo así nuestra vida como la vemos, ¿no? O en Matrix, ¿no? Que Matrix viene de una idea parecida, ¿no? Que está la gente conectada, como suspendida, como dormida, y está como todo el tiempo en una ilusión, ¿no? Pero realmente está en una cama ahí tecnológica conectada a su cerebro, le están extrayendo energía, según lo que dice Matrix, ¿no? Pues se parece esto, nomás que aquí estaría entre el cerebro orgánico y el cerebro artificial.
que está copiando todo lo que hace el cerebro orgánico, con la intención de reemplazarlo, ¿no? Pero bueno, entonces esa pregunta que se hace el protagonista de quién está pensando en este momento, el cerebro orgánico o la joya, lo atormenta, ¿no? Lo viene como, digamos, estimulando para filosofar, por decirlo así, y bueno, se enamora, ¿no? A los 16 años tiene su primer amor, este protagonista, y ahí empieza él a pensar de manera un poco, pues sí, romántico, enamorado de, bueno, esta joya puede que esté en mí, pero seguramente no puede sentir esto que yo siento, ¿no? Este amor que siento por mi novia, que en este caso se llama Eva, la novia que tiene este protagonista, ¿no? Y con la primera que tiene sexo, y dice él, bueno, pues a lo mejor esta joya puede tener los estímulos del placer sexual, pero muy difícilmente va a tener esas experiencias que yo tengo con ella, de quedarnos viendo las estrellas o qué sé yo, ¿no? Digamos que todo este enamoramiento ingenuo, adolescente, lo toma como ejemplo el protagonista de lo que no podría ser la joya, y entonces lo toma como una prueba de que en ese momento sí es él y no la joya, ¿no? Pero bueno, le quedan como las dudas, ¿no? Aunque como que se resiste a creer que también esos estímulos, digamos, más emocionales o que queremos sentir más profundos, también la joya los puede sentir o por lo menos imitar, ¿no? Pero bueno, le queda esa duda. Ya cuando está en la universidad, nos dice que a los 19 se mete a filosofía, a un curso de filosofía, y que, bueno, hay que tomar en cuenta que hay una diferencia aquí porque en el mundo de los adultos, todos los adultos ya se hicieron el cambio, ¿no? Ya su cerebro es un procesador, ¿no? Entonces es interesante cómo está en la universidad y están en un curso de filosofía y están hablando, por ejemplo, de Descartes. Descartes, este filósofo Descartes, pues que plantea un dualismo mente-cuerpo, ¿no? La filosofía de Descartes se basa en eso, aunque pues una cosa es la mente o sí, el alma como sustancia y otra es el cuerpo, y son distintas sustancias y se tiene que comunicar de alguna manera, ¿no? Ese es el dualismo, somos dos cosas. Pero pues, entonces bueno, es una filosofía de hace siglos, y en el cuento vemos que el protagonista llega a decir que es muy parecido al dualismo que tenemos entre cuerpo y ahora mente, y sobre todo si la mente es un software, ¿no? Y bueno, dice que el profesor lo corrige en su ensayo cuando sostiene eso y le pone que es irrelevante, ¿no? Y aquí pues, podemos sospechar que pues el adulto, al tener un procesador en lugar de cerebro, pues no va a aceptar mucho el que le digan que pues es un software, ¿no? No él, sino un software el que está ahí, digamos, operando, ¿no? Como que eso está ahí de fondo en el cuento. Bueno, no dice el narrador protagonista que se escribe más bien una cuestión de ingeniería, deja la filosofía y él se empieza a preguntar sobre este concepto de la comprensión, ¿no? Aprende matemáticas, aprende lo que es una red neuronal, ¿no? Eh, pero se da cuenta que una red neuronal, digamos, puede imitar un sistema, pero difícilmente puede comprender el sistema, ¿no? Es decir, lo puede emular, pero no comprender, ¿no? Entonces ahí está ese tema de la comprensión. Y un profesor, otra vez, bueno, no es lo mismo, el profesor como ya es un tipo con un software implantado, y ese software es un sistema neuronal que imitó al cerebro orgánico, pues si este estudiante, narrador protagonista, le dice que el sistema, la red neuronal no puede comprender al sistema, sino solo emularlo, pues ese profesor le dice que eso también es irrelevante, ¿no? Le dice, por ejemplo, que nadie comprende cómo un óvulo se convierte en un ser humano y aún así, pues eso no nos importa mucho, ¿no? Por eso no vamos a detener la reproducción, digamos, ¿no? Y entonces el narrador, el protagonista, dice, bueno, pues tiene razón el profesor, es decir, la naturaleza, ¿no? La naturaleza genera esta reproducción, o sea, el óvulo se convierte en ser humano y ahí no hay ninguna comprensión o autocomprensión de ese sistema, ¿no? Y si nosotros lográramos emular esa reproducción,
igual no la comprenderíamos a fondo, o no necesitaríamos comprenderla para emularla. Y al final, entonces, ¿para qué serviría comprenderla, no? Esto de comprenderlo hay que tomarlo también en cuenta, porque las inteligencias artificiales es justamente lo que hacen, y quizá aquí está el meollo del cuento, ¿no? O bueno, uno de los puntos interesantes del cuento. La inteligencia artificial emula, ¿no? Emula el razonamiento humano, ¿no? O sea, copia. Por ejemplo, si tú le das una instrucción a la inteligencia artificial y le pides que redacte un poema triste, ¿no? La inteligencia artificial va a imitar los poemas tristes que tenga en su base de datos y te puede generar un poema de ese tipo, pero no comprende la tristeza, ¿no? O sea, pero puede imitar un poema triste, ¿no? Pues, digamos, haciendo una analogía, puede explicar en términos sencillos, ¿no? O lo mismo, le puedes pedir que te haga una obra filosófica, un ensayo filosófico, y va a imitar ensayos filosóficos, pero no tiene la comprensión de los ensayos filosóficos. O le puedes decir que te redacte una crónica de cuando fuiste de vacaciones, y lo puede imitar ese texto, pero no tiene la comprensión de lo que es ir de vacaciones. Pero entonces aquí el dilema es, pero si lo hace tan bien que es indiscernible el producto de la inteligencia artificial, es decir, su copia es muy buena, ¿no? Es idéntica, ese tema de la identidad, es idéntica a lo que produce alguien que sí comprende lo que está expresando, pues realmente es importante, importante que no lo comprenda, ¿no? Si es idéntico. Entonces aquí es la cuestión. El procesador que tiene la gente en la cabeza y que termina por reemplazar al cerebro no tiene comprensión, pero aprendió a recibir estímulos y responder a esos estímulos de manera idéntica al cerebro orgánico, pero no tiene comprensión de eso, ¿no? Entonces, pero como dice aquí en el cuento, pero al final tiene importancia, si al final es idéntica la respuesta. Pues, pero esa creo que es la pregunta importante del cuento, filosóficamente hablando. Bueno, se casa el protagonista a los 23 años con una mujer llamada Daphne. Le va muy bien con Daphne. Al final, Daphne tiene muchas dudas de hacer el cambio, ¿no? No quiere quitarse su cerebro, piensa que no va a seguir siendo la misma. El protagonista también tiene las mismas dudas, pero por un pacto como de amor quedan de acuerdo en hacerlo, porque se dan cuenta que si todo el mundo lo hace, pues es medio absurdo no hacerlo. Además se dan cuenta también de que quienes no lo hacen son como puros anarquistas y gente rebelde, y tampoco coinciden con ellos, ¿no? Les parecen un poco excéntricos. Entonces al final pactan los dos al mismo tiempo hacerse el proceso, ¿no? Pero al final el protagonista traiciona a Daphne, es decir, van al hospital y él huye del hospital y no le dice nada a Daphne, y Daphne sí se hace el cambio. Y pues rompe con ella, la deja y se aleja de ella, ¿no? Y después recibe un mensaje en donde Daphne le dice, no pasó nada, sigo siendo la misma. Incluso con un tono como irónico le dice, sigo siendo tu esposa robótica, ¿no? Pero él no vuelve con ella, ¿no? Este protagonista decide que no va a estar con ella, y sigue con su rebeldía de no hacerse el procedimiento, ¿no? Contacta un poco a estos grupos, digamos, rebeldes, pero nunca se convence de cómo piensan ellos. Le parecen como gente pues un poco loca, ¿no? Y hasta tiene una pareja de ese tipo, pero no la soportan por las ideas que tiene de, pues sí, medio antigubernamentales, antitecnología, ¿no? Entonces, bueno, al final hay un corte en el cuento y tenemos aquí, digamos, el giro que le da como que llegamos al cenit del cuento, ¿no? Al punto más álgido. En una parte del cuento nos damos cuenta que, o según lo que nos narran, el narrador nos dice que está seleccionando unas frutas y, por ejemplo, quiere tomar una manzana, pero termina tomando una piña, ¿no? Entonces, el narrador se da cuenta que es como si su cuerpo no lo obedeciera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Quiere agarrar unos pepinos, pero termina por tomar unas jícamas, ¿no? Entonces se da cuenta que su cuerpo ya no lo obedece. Y haciendo una reflexión, el narrador se da cuenta que si él no está controlando su cuerpo, pero su cuerpo está funcionando,
Entonces algo más debe estar controlando su cuerpo. Entonces este narrador se da esta revelación de que él es la joya. O sea, él es el procesador. Entonces lo que ha sucedido es que ha fallado el entrenador. El entrenador, que es el que está corrigiendo todo el tiempo que el cerebro y el procesador estén coordinados, se averió, se descompuso en algún momento, y entonces ahora el procesador y el cerebro orgánico discrepan, ya no están en paralelismo exacto. Entonces seríamos el sujeto humano que tiene su cerebro orgánico, está viviendo con su vida normal, digamos, y el procesador ya tiene otro tipo de vida diferente. No coincide, se da cuenta que no controla ya el cuerpo, que hay una discrepancia. Entonces cobra conciencia de sí mismo. Se da cuenta que está como encerrado en ese cuerpo y viviendo la vida a través como si fuera un espectador de su propia vida, ¿no? Siendo un procesador, pero como tripulando un cuerpo que no controla. Entonces, al final, en este cuento nos damos cuenta que el narrador siempre fue esa joya desde el principio. Y lo único que sucedió fue que, por una falla del entrenador, ahora cobró conciencia de sí mismo. Es decir, en una lectura, digamos, superficial, pensaríamos que al principio del cuento el que nos está narrando esto es el sujeto humano, y después se hace el cambio y empieza la narración desde la joya, pero no. Si entendemos mejor el cuento, nos damos cuenta que el narrador siempre fue el procesador y que todas estas dudas sobre el cambio pues eran las dudas del sujeto orgánico paralelas en el procesador, ¿no? Digamos espejeadas en el procesador, pero que al averiarse el entrenador, y entonces la joya cobra conciencia porque entonces ya no tiene control sobre el cuerpo, ¿no? Es curioso, es muy interesante el cuento en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué piensa este procesador? Pues dice, ¿no? Cobrando conciencia y teniendo un razonamiento, dice, si yo, digamos, intento hacer algo o alguien se da cuenta de que ya discrepé yo del cerebro orgánico, pues me van a extirpar y me van a destruir, ¿no? O sea, yo tengo que más bien fingir ahora que estoy en paralelo con el cerebro orgánico. Es curioso, ¿no? O sea, como una especie de supervivencia ahora del procesador, se da cuenta que tiene que fingir que está imitando o que está en paralelo al cerebro orgánico, ¿no? Para cuando se dé el cambio, también sigue imitando, ¿no? Porque esa es la cuestión. Cuando retiren el cerebro orgánico y el procesador tome el control, pues todos los de alrededor, ¿no? Si el procesador actúa por su cuenta, ya digamos distanciado de lo que era el sujeto humano, los demás se van a dar cuenta. Y entonces van a destruirlo también, ¿no? Aunque ya no tenga cerebro orgánico, si termina siendo otra persona a ojos de los demás, pues se va a notar el error y lo van a corregir. Y entonces o lo van a forzar a que sea exactamente igual al sujeto humano o lo van a destruir. Entonces este procesador ya autoconsciente se da cuenta de que va a tener que fingir todo el tiempo ser alguien que no es. Incluso cuando ya se haga ese cambio de cerebro, ¿no? Cuando ya le extirpen el cerebro al sujeto humano, va a tener que seguir fingiendo que es ese sujeto humano todavía. Porque si no, pues no solo se destruiría él como procesador o se pondría en riesgo, sino todos los demás procesadores porque se detectaría como esa falla del entrenador, ¿no? Y entonces en eso culmina el cuento, en que se pregunta después este procesador, ¿y qué habrá pasado entre la falla del entrenador y el cambio? Porque se da el cambio finalmente, ¿no? Y dice, no, pues seguramente el ser humano estuvo muy preocupado, ¿no? Estuvo completamente angustiado de que ese cambio iba a terminar en algo que ya no va a ser él, ¿no? Que van a retirar el cerebro orgánico y él finalmente va a morir. Pues dice, pero no me importa la verdad, ¿no? No me importa porque, digamos, yo soy yo y ese sujeto era otra cosa. Y en eso culmina este cuento, ¿no? Pero bueno, se ha alargado un poco el post, pero algo que podemos decir aquí de preguntas filosóficas es, pues este tema, como ya mencioné, de la comprensión. La inteligencia artificial puede crear cosas idénticas, como textos, por ejemplo, o incluso piezas musicales, pero no comprenderlas, ¿no? O sea, no tiene ese, como dice este filósofo John Searle,
no tiene esa qualia, la cuestión de la conciencia real con dimensión subjetiva, digámoslo así, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Y el problema de la alienación, es decir, la inteligencia artificial y nosotros siempre vamos a ser distintos. Por la inteligencia artificial va a ser más perfecta mientras mejor nos imite, ¿no? ¿Qué pasará si cobrara conciencia y se diera cuenta de eso, de que siempre tiene que ser un impostor, ¿no? Esa es, digamos, que también es otra pregunta que tenemos aquí. Entonces, bueno, es un cuento interesante por eso, tiene preguntas actuales y, repito, la referencia es Aprendiendo a ser yo de Greg Egan. Espero que les haya gustado el tema y nos vemos pronto.